Hola, ¿cómo estás? Muy Ya bien, ¿y empecé tú? la grabación. Bien, gracias a Dios. Los que puedan prender su camarita para acompañarme, se los agradezco. Ahí ya van viniendo todos. Vamos a esperar un minutico y arrancamos, ¿ok? Hola Héctor, Daniel, todos, porque si pueden prender la cámara para verlos, buenísimo. Ahí me preguntaron un par de ustedes algunas cositas de la actividad. La verdad, respondí hoy, pero bueno. Estamos a tiempo todavía. Respondí las preguntas hoy. Y vi que también algunos respondieron la tareita que les dejé, bueno, una actividad como para repasar lo que vimos la vez pasada. Igual la vamos a estar discutiendo hoy en clase, que era sobre el Canvas que habíamos discutido la clase pasada. Bienvenidos los que están llegando ahora. Si alguno más puede prender la cámara. Hola Pablo, que le estoy dando la clase a Lady nada más. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Súper bien, aquí en la oficina, pero aprovechando No, el está tiempo. bien, está bien. Bueno, yo creo que hoy tenemos poquita gente, no sé qué está pasando, se está poniendo complicada la cosa con las navidades o algo así, porque siempre tenía como 25, apenas tengo 9 hoy. No vayas a creer, Lady, que esta es mi rata es de 25 a 30, ¿cierto? Pablo, ¿tú habías venido antes? Sí, no es cierto. ¿Cierto que son como 25? Siempre se conectan como 25. Yo creo que esta vez dijeron, Raquel va a llegar tarde otra vez, que la vez pasada llegué tarde. Estaba en un trancón y llegué tarde, pero aquí estoy. Esta vez sí llegué temprano. Bueno, vamos a empezar con los que estamos, que se vayan incorporando los demás. Además, vamos a empezar un poquito conectando con el último tema, porque de hecho esta es la parte 2 del tema 3. Así que eh, hay que hacerlo así. Entonces voy a compartir las diapositivas de hoy y ya saben cómo es la dinámica que como yo no veo todas las manitas necesariamente, porque estoy compartiendo mi pantalla, si necesitan hacerme una pregunta mientras estoy diciendo algo, pues abren su micrófono y me interrumpen, ¿ok? Entonces, les decía que hoy le dedicamos entonces esta segunda clase de 60 minutos a el tema 3 que es estrategias y modelos de negocios innovadores. Ahí dice la parte uno, pero esta es la parte 2. Ya voy a cambiar la diapositiva antes de subirla. Él es la parte 2. Bueno, les había pedido, de hecho lo puse en el foro de dinamización, había pedido esta actividad práctica y dos de ustedes me respondieron, me pareció que está muy chévere, igual les voy a dar un poco la respuesta a estas preguntas, que era un poco el resumen de lo que habíamos visto con el modelo Canvas, ¿verdad? Para diseñar modelos de negocio, en el caso de Spotify, pero bueno, lo simplifiqué un poco y no les pregunté todos los cuadritos del lienzo, solo le pregunté cuatro cosas, que era cuál es la propuesta de valor para los oyentes, cuáles son los dos segmentos principales de Spotify, quiénes son los socios claves sin los cuales Spotify no existiría y cómo se conecta el flujo de ingresos de un cliente con los costes de los socios. Y hablando de esa última pregunta, una chica del grupo me preguntó en las dudas sobre el flujo de ingresos. Creo que me preguntó en la clase. Y yo le expliqué un poquito, pero entonces, como para dejar un poco más de información, porque creo que es bien importante, creo que en estos últimos años, dado todo esto de los negocios virtuales y de la customización y de la manera en cómo nos relacionamos con los clientes, y hemos innovado muchísimo precisamente no solamente en el modelo de negocio, sino también en la forma en cómo tenemos ingresos. Entonces aquí les traigo estas diapositivas como para conectar con esa pregunta que también es parte de la pregunta que yo les hago en el caso de Spotify. Pues lo típico que hacíamos siempre era vender productos, ¿no? Vender bienes o vender servicios y nos daban dinero por ellos, que es el primero, venta de activos, ese es el clásico. Pero hoy en día, incluso a veces ni siquiera ganamos dinero con ello, porque damos cosas gratis, sino que ganamos a través de otros modelos de ingresos. Entonces, un poquito para que podemos combinar cualquiera de estos, podemos usar varios a la vez o usar uno solo. Entonces, el primero es este, el clásico, el venta de activos. El segundo es lo que llamamos cuota por uso, que simplemente pagas por un servicio específico, que este podríamos verlo como muy clásico también, que es el caso, por ejemplo, de cuando vamos a un hotel una noche o cuando usamos un servicio de entrega para un paquete específico. Luego está la cuota de suscripción, que es vender el acceso continuo a un servicio.
Y bueno, hay ejemplos y tradicionales, como por ejemplo un gimnasio al que vamos nada más en enero, porque nos engordamos mucho en diciembre y antes de verano para ir a la playa, especialmente en estos países en donde solamente en verano nos ponemos el traje de baño, en donde tenemos 4 estaciones, ¿no? Pero también hay de estos modernos como Spotify, Netflix, todos estos casos. Luego está el préstamo, alquiler o leasing, como le queramos llamar, que es conceder el derecho exclusivo de uso de un activo por un tiempo limitado. Pues antes alquilábamos nada más que si, por ejemplo, las casas, un apartamento, hoy también alquilamos los carros, por ejemplo, y después eso nos da derecho a quedarnos con los carros y bueno, podemos alquilar maquinaria, incluso alquilamos ropa. O sea, te la alquilo, digamos, por unos días para que la uses para un evento y luego la devuelves, ¿no? Y hay de todo hoy en día. Luego está lo que llamamos licencia, que es como una especie de dar permiso legal para que uses una propiedad intelectual. Típico de esto es Disney, que da derechos de licencias para usar, por ejemplo, los muñequitos que ellos usan en diferentes diseños de cualquier cosa que se te ocurra vender. Están las comisiones de intermediación, que es, digamos, son servicios de intermediación entre dos o más partes. Por ejemplo, lo típico es los agentes inmobiliarios o los corredores de seguros. Entonces yo gano una comisión, digamos, por esa intermediación. La publicidad, que es cuotas por publicitar un producto, un servicio o una marca. Entonces yo, por ejemplo, en, en, a través de Google y Facebook, yo pago publicidad a organizadores de eventos, este tipo de cosas. Entonces, digamos, están todos estos ejemplos que no necesariamente son los ejemplos tradicionales que nosotros conocemos. Este era el problema que les había puesto y en azulita están las respuestas, ¿ok? Que están muy parecidas a las dos que publicaron en la, en la página de nuestro curso. Dice, ¿cuál es la propuesta de valor para los oyentes? Bueno, si lo decimos así muy general, es toda la música del mundo, porque ahí podemos estar escuchando cualquier cosa de todos, digamos, los cantantes que yo quiera buscar, de cualquier parte del mundo, en cualquier idioma. Como dice ahí, gratis y al instante, porque hay un Spotify, ya no sé ni pronunciarlo, un Spotify, sorry, gratis. Después tú puedes pagar y para obtener, digamos, más servicios, pero hay un nivel gratis, así como en todas estas cosas virtuales, ¿no? Como en ChatGPT o cualquier otro tipo de inteligencia artificial. La otra pregunta era, tiene dos segmentos de cliente, ¿quiénes son? Entonces, están los oyentes, que son los usuarios que escuchan música gratis, porque, Lady, estábamos analizando en este ejemplo, yo les pedí que analizaran solamente el modelo de negocio gratis, ¿ok? No el pro o el que viene, sino el gratis. Entonces eran los que escuchan música gratis, que entonces ahí la duda que nos entra es, bueno, ¿y de dónde obtengo los ingresos? Y el otro segmento son los anunciantes, que son las empresas que quieren llegar a estos oyentes. Y ahí está la clave de dónde obtengo mis ingresos. Entonces, ¿quiénes son los socios claves sin los cuales Spotify no existiría? Las disqueras. Sony, Warner, Universal, todas estas disqueras, digamos que son las que producen o que ayudan o apoyan a los artistas a producir su música. ¿Cómo se conecta el flujo de ingresos de un cliente con los costes de los socios? Entonces dice, Spotify paga a sus socios claves, que son las disqueras, por cada canción escuchada. Y ese es el coste de ellos. ¿Cómo lo paga? Con el dinero de los anunciantes, que es el flujo de ingresos. Entonces los anunciantes le pagan a Spotify para acceder a los oyentes. Y el negocio, obviamente, no es dar música gratis, sino que es vender la atención de los oyentes a los anunciantes, ¿vale? Y así hay muchos negocios hoy en día montados sobre Internet. Ya, si tú no quieres entonces ver a los anunciantes, digamos, estos mensajes, tienes que pagar. ¿Ok? Algunos pagan, otros no pagamos, otros nos quedamos con el gratis. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con Netflix, que ya antes, al principio, digamos, como en el pagar el básico, tú no veías anuncios, pero hoy en día, pagando el básico, tienes que ver anuncios, ¿no? Nos vendieron por ahí la cosa para que nos acostumbráramos. Ahora, si no queremos ver anuncios, tenemos que pagar un poquito más. Pues hay gente que paga un poquito más y hay algunos que nos quedamos en el básico, ¿vale? Y como eso todo, Amazon Prime, Disney y todos estos, por ejemplo, de videos.
No sé si tienen alguna pregunta de esto. Estos son, digamos, algunos de los elementos clave. Obviamente, para tener entero el modelo de negocios hay que completar cada uno de esos cuadrantes del lienzo del Canvas, pero digamos que estos son algunos de los más importantes como para definir un poco cómo es que va a funcionar esto. Bueno, y si yo no le cobro a los clientes, de dónde obtengo el dinero? Obviamente. Y esto no está muy lejos de la publicidad tradicional. Cuando uno vendía periódicos, que todavía en nuestros países todavía se venden algunos periódicos, es bien sabido que vender periódicos no es, o sea, no da dinero. De hecho, ellos solo manejan un tiraje específico, o sea, no les conviene imprimir más periódicos que un monto específico, porque ellos ganan es con lo que les da a los anunciantes. Entonces, con que ellos más o menos alcancen un número de lectores que ellos prometen a sus anunciantes, ya ellos tienen, no tienen más sentido seguir imprimiendo más periódicos, ¿ok? Porque ellos ganan nuevamente con los anunciantes. Es exactamente el mismo modelo aquí. ¿Ok? Y como digo yo, ha existido en los medios tradicionales como existe ahora en los medios virtuales. Lo que pasa es que ahora nos pusimos un poco más innovadores en inventar esto de los modelos de ingresos. Bienvenidos a los que llegaron por ahí tarde, que los estoy viendo por ahí. Bueno, esta era un poquito la solución a ese pequeño ejercicio que les puse. Hoy entonces vamos para terminar el tema 3, vamos a estar hablando del entorno de la organización y al finalizar vamos a hacer un pequeño ejercicio, que como siempre ustedes saben que me gusta hacer un pequeño ejercicio para presentar y aclarar dudas si es que hay dudas. Esto es algo que creo que más o menos todos reconocen. Creo que es mucho más sencillo que el modelo Canvas, aunque bueno, cada uno de los modelos o de las herramientas en este caso que usamos para tratar de evaluar cada uno de estos entornos que les voy a explicar, tiene sus peculiaridades. Entonces lo que vamos a hacer es revisarlas todas y al final voy a tratar de hacer un ejercicio preguntándoles alguna cosita de cada una para ver si me estaban prestando atención o si estaban entendiendo o si tiene alguna duda que me pregunten al final. Entonces, bueno, lo primero es la importancia de, obviamente, cuando estamos haciendo una estrategia para innovar, un modelo de negocio, desarrollando un modelo de negocios para implementar esta nueva innovación, es muy importante. Siempre, así como sabemos que es importante saber del consumidor, del cliente potencial, de nuestro futuro, digamos, foco de negocio, también es importante conocer el entorno, porque todos nosotros operamos en un entorno. Y el entorno, y ya lo vamos a ver, especialmente el externo, estoy hablando del externo, pero también es importante el interno, son unas fuerzas que nos ayudan a lograr nuestros objetivos o nos dificultan lograr nuestros objetivos. Y ya les voy a hablar un poquito más de eso cuando les mencione de lo que llamamos del entorno externo y de lo que llamamos buca. ¿Ok? Pero entonces eso es un poquito lo que les estoy explicando en esta diapositiva, que es un modelito que aparece en sus temas y que habla que obviamente si voy a diseñar estrategias de diferenciación, tengo que conocer el mercado y los clientes, la industria y la competencia, que hace parte del entorno, las tendencias tecnológicas, legislativas, sociales, culturales, económicas, que hace parte del entorno, y el macroentorno, que nuevamente es parte de este entorno. Pero lo que yo voy a hacer es tratar de como clasificárselos para que lo tengamos organizado. ¿Ok? Entonces, paso a la siguiente diapositiva. Vamos a empezar por entender a qué llamamos entorno. Entonces, entorno son todas esas fuerzas, como le digo, o condiciones que existen fuera, ambiente externo, y dentro, ambiente externo, o entorno interno, de las organizaciones que influyen en su desempeño. Y las llamamos fuerzas porque especialmente las del entorno externo no las podemos controlar. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero primero decirles que si estamos hablando del entorno externo, podemos a su vez considerar dos grandes tipos. El macroentorno, o también conocido como general, y el microentorno o sector o entorno sectorial o específico. ¿Ok? Entonces ya saben que está el general o macro y el específico o micro, también llamado sector, que es el sector donde competimos. Y luego está el entorno interno, que es
adentro de la empresa. Es mucho más sencillo. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos y cuáles son las herramientas que utilizo para tratar de hacer el estudio de estos entornos. Primero, entender para qué hacemos eso otra vez. Dice, ¿por qué realizar el análisis del ambiente externo e interno? Obviamente, para tomar decisiones, nosotros estamos hablando de desarrollar un modelo de negocios, ¿verdad? Para implementar algo novedoso, lo primero que tengo que hacer es conocer el entorno. Como dice ahí, para tomar decisiones que nos permitan hacer algo mejor que los demás. Y por eso tengo que conocer lo que están haciendo los demás y lo que está pasando en el entorno. Entonces, un poquito, lo que les pongo aquí es un resumen de lo que vamos a ver. No se asusten si todavía no se entiende muy bien, pero es como para ponerles el bosque antes de explicarles los arbolitos, ¿ok? Entonces, si estamos hablando del análisis del entorno, el análisis del entorno, como les dije, hay un macroentorno y un microentorno. Y para analizar el macroentorno, que es el general, utilizamos Pestel. Ya vamos a hablar de cada una de estas herramientas. Y para analizar el microentorno, que es el específico sectorial, utilizamos las 5 fuerzas de Porter. Y detallo 5 fuerzas de Porter, porque a veces decimos Porter, pero es que hay 2 Porter. Este no lo vamos a estudiar aquí. Aquí solo vamos a estudiar este Porter, pero se los pongo ahí de ñapita, como digo yo. Hay otro Porter que es lo que llamamos la cadena de valor de Porter, pero este no lo vamos a ver aquí. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a ver PESTEL, que es para el macroentorno, y 5 fuerzas de Porter para el microentorno. Del análisis externo obtenemos las amenazas y las oportunidades, que luego vamos a resumir en lo que llamamos DOFA, FODA, análisis SWOT, si lo queremos decir en inglés, también lo vamos a ver. Pero sale del análisis externo, las oportunidades y amenazas. Y del análisis interno salen las fortalezas y las debilidades. ¿Ok? Que también lo vamos a revisar ahora. Esto está aquí de ñapita, esto no lo vamos a ver. Pero si queremos utilizar alguna herramienta más para el análisis interno, podríamos usar la cadena de valor de Porter y el modelo de capacidades y recursos, o recursos y capacidades. ¿Ok? Entonces voy a avanzar ahora sí. Vamos entonces con el primer tipo de entorno externo, que es el que, no, en general estamos hablando del entorno externo y volver a tratar de definir qué es eso del entorno externo. Entonces, nuevamente, son todos aquellos factores, actores y variables, pueden ser, digamos, instituciones, personas, gobiernos, que actúan en el ámbito interno de la empresa y que por tanto no controlamos. Eso es lo más importante. No podemos cambiarlos. No podemos cambiar a los competidores, no podemos cambiar, eh, em, qué sé yo, iba a decir la tasa interna de retorno, esa sí la podemos cambiar. La inflación, no podemos cambiar el poder adquisitivo, no podemos cambiar, me estoy explicando, esas cosas nosotros no las podemos cambiar, las tenemos que conocer, esas variables las tenemos que conocer para, una vez que las conocemos, poder manejarlas en mi plan y que no me afecten negativamente. En todo caso, usar aquellas que puedan ser positivas para mi plan. Entonces, por eso dice que afectan la capacidad de conseguir los objetivos. Pero tengo que claro que yo no las puedo controlar, especialmente estas del ambiente externo. Las del ambiente, las del microentorno, vamos a ver que hay una diferencia entre las del macro y la del micro, porque yo puedo afectar las del micro, las del sector. ¿Ok? Entre todos las podemos afectar, pero las del macroentorno no las puedo afectar. Entonces, bueno, esto es como un resumen de todo. Vamos a ir al macroentorno primero, que es la siguiente diapositiva, si mi computadora quiere pasar. Antes de entrar en el macroentorno, decir que estudiamos todo esto porque además esto es muy complejo hoy en día. Hoy en día hablamos de esto que ustedes deben haber oído, que son el ambiente buca. ¿Por qué lo llamamos buca? Bueno, por el significado de cada una de estas letricas en inglés, ¿no? Que coinciden algunas de ellas con español. Es la B pequeña de volatilidad, la U de incertidumbre, esta no coincide con el español, pero es un uncertainty, que es incertidumbre en español, la C de complejidad, que sí coincide con la de español, y la A de ambigüedad, que también coincide con el español. Y por eso llamamos buca. Eh,
Obviamente, volatilidad tiene que ver con que todo cambia muy rápidamente, incertidumbre, que cambian de manera no predecible, es decir, que tú no sabes qué va a pasar mañana, especialmente dentro de nuestros ambientes en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a esto, que no sabemos qué va a pasar mañana y qué ocurrencia va a tener el gobierno mañana, ¿no? De cambiar alguna cosa y cómo eso puede afectar el cumplimiento de nuestros objetivos organizacionales. Complejidad, obviamente, que todas estas variables están interrelacionadas y ambigüedad, que no necesariamente tenga una relación directa entre causa-efecto o que pueden haber muchas causas para un solo efecto o todo este tipo de cosas. Entonces, es muy complejo. Todo esto es muy complejo. Y por eso es muy importante, más todavía, hacer este análisis bien hecho. ¿Ok? Eh, entonces, en el caso del macroentorno, definitivamente nosotros no podemos cambiar estas variables. Las variables no las podemos cambiar, no las podemos controlar. Lo que tengo que hacer es analizar cuáles de ellas me afectan. Y esta es una herramienta que en realidad es muy sencilla de usar. Lo que me recuerda es Pestel, nuevamente se llama Pestel por lo que significa cada una de las letricas. Cada una de las letricas significa que yo debo analizar cada una de estas áreas dentro del macroentorno. La primera área es política, la segunda es económica, la tercera es social, la cuarta es tecnológico, la quinta ecológico y la última legal. Les cuento que al principio no era peste, no, no separábamos, digamos, era PEST y no separábamos lo ecológico y lo legal, sino que lo metíamos todas juntas, ¿no? Ahora lo separamos y así ha quedado porque hoy en día le damos mucha importancia sobre todo a la parte ecológica y a la parte tecnológica, que obviamente estamos en una era en donde todo lo tecnológico ha cobrado una importancia que antes no tenía. Entonces, digamos que lo que hicimos no era que antes no tomábamos en cuenta esto, sino que antes lo metíamos todo en un solo grupo y ahora lo desagrupamos, ¿ok? Ahí hay ejemplos dentro de cada grupo. Ustedes pueden ver que dentro de lo político es todo lo que tiene que ver con las medidas que toma el gobierno y entonces los efectos que eso pueda surtir en términos de regulaciones, de conflictos, de ayudas, de iniciativas que beneficien o no lo que yo estoy haciendo. En el caso de lo económico, lo mismo. Todo esto está relacionado también con la parte social, por ejemplo, con educación, nivel de educación, ese tipo de cosas. Pero, a ver, lo que les quiero decir de esto es que cuando ustedes vayan a analizar específicamente el caso de un modelo de negocio, el caso de un negocio específico, no significa que ustedes tienen que tratar de poner un aspecto de cada una de las de los bullets que están incluidos en cada uno de los grupos. No, esto es como una lista recordatoria de cosas que pueden ser. Usted tiene que pararse en el modelo de negocio que está analizando, en el negocio que está analizando y decir, desde el punto de vista de político, de todo lo que está alrededor, y estos son algunos ejemplos, ¿qué me está afectando específicamente a mi negocio? Y esos son los que usted va a poner ahí, que pueden ser estos cinco, que pueden ser a lo mejor uno que no está aquí, o pueden ser de estos cinco solo dos, ¿ok? No tiene que ponerlos a juro todos, pero esto es como trata de pensar en lo político que podría afectar a tu negocio, todas las regulaciones y todo lo que hace el gobierno en términos de alcanzar tus objetivos. Y lo mismo para cada uno de estos grupos, ¿ok? Es como tratar yo debería de tener al menos un factor en cada uno. Y dependiendo del negocio, por ejemplo, si es un negocio muy tecnológico, obviamente en tecnológico voy a tener muchos más seguramente. Entonces, depende del tipo de negocio, voy a tener más en unos que en otros, ¿vale? Pero es como una manera de tratar de especificar en cada uno al menos uno, ¿vale? Paso al siguiente. El siguiente entonces, este era el macro o general. Aquí estamos hablando del específico o sectorial, ¿ok? También llamado microentorno. Entonces, nuevamente leo la definición del micro. Dice,
Son factores y fuerzas externas a la empresa que escapan de su control. Eso es igualito al anterior. Y que afectan de forma bidireccional, no me sale, a empresas del mismo sector e influyen en su capacidad de conseguir objetivos. Fíjense esto. Afectan de forma bidireccional. ¿Eso qué significa? Que el entorno me afecta a mí, pero nosotros como un bloque no significa que yo como empresa solita puedo cambiar el microentorno, pero como bloque podemos afectar el entorno porque nosotros hacemos el microentorno, nosotros como empresas de un mismo sector. Ya vamos a ver qué significa un sector, ¿ok? Que es diferente al macro. El macro no se afecta con lo que yo haga demasiado, ¿ok? Depende de todos esos factores que son ajenos a mi voluntad. Pero el micro, como bloque de empresas, los afectamos bidireccionalmente, pero no puedo yo considerar que como una empresa solita yo pueda afectarlo. Y por tanto, lo más importante para mí es estudiarlo en este momento, cómo está y cómo esas variables pueden afectar. Entonces, bueno, lo primero que yo tengo que saber es en qué sector estoy, en qué mercado estoy compitiendo. Lo tengo que definir y eso es muy importante. Parece muy sencillo, pero depende de tu misión, de tu visión, de tu alcance, de dónde quieras llegar. Es un poquito tratar de responder estas preguntas, en qué sector estamos, porque hay unos sectores más rentables que otros que explican la rentabilidad del mío, cómo compiten las empresas del sector y cuáles son sus ventajas competitivas. Vamos a ver un poco que estas últimas respuestas, preguntas o las respuestas a estas preguntas las puedo conseguir a través del análisis del sector que utilizamos la herramienta que llamamos las 5 fuerzas de Porter. Pero antes de eso les voy a dar un ejemplo de lo de cómo hago para definir el sector o el mercado en el que compito. Y el ejemplo está en la siguiente diapositiva. Recuérdense que yo les subo las diapositivas inmediatamente terminamos la clase. Este es un ejemplo sencillo. El caso de Coca-Cola. Si yo soy Coca-Cola y quiero definir el sector en el que estoy o el mercado en el que estoy, podrían haber varias posibilidades. Yo podría decir que estoy nada más en el mercado de colas, es decir, de colas significa de bebidas carbonatadas negras, ¿sí? Más nada. O podría decir que estoy en el de carbonatadas o refrescos, le estoy poniendo todos los sinónimos para que nos entendamos en todos los países, ¿no? Refresco, gaseosa, crecí un poquito más, porque aquí entonces yo siento que estoy compitiendo también con otros sabores. O puedo ir más lejos y decir, no, yo en realidad estoy compitiendo en bebidas no alcohólicas. O sea, por ejemplo, compito con zumos, jugos, agua. ¿Están de acuerdo conmigo? O con bebidas en general, aquí ya meto de todo. E incluso si llego a hidratación, estoy metiéndome en otra categoría muy diferente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creen ustedes que sería el ideal de definición en el caso de Coca-Cola? ¿De qué depende? ¿En dónde yo me paro? ¿Me debería parar en colas, en refrescos, en bebidas alcohólicas, en bebidas, en hidratación? ¿En dónde creen ustedes? Yo Alguien ya. llegaría hasta bebidas. Yo O igual sea, también hasta incluyendo refrescos. alcohólicas. O sea, Sí, bebidas es sí, sí. incluyendo Sí, alcohólicas. porque una gaseosa, una Coca-Cola compite con una cerveza, pues como en refrescos y esas cosas, diría yo, ¿cierto? Pero Exacto, exacto. hidratación, ya no sé si compite con un Electrolit, por ejemplo, no, ahí ya no lo veo. Ok. Y hay A ver, gente que aquí, toma Coca-Cola para hidratarse. vale. Entonces pueden haber tantas respuestas como circulitos tengo aquí, ¿cierto? Y todas ellas pueden estar correctas, porque es que depende mucho de tu misión y visión, de tu capacidad y recursos, de tu tamaño y del ciclo en el que estás. Si estás iniciando, si ya estás en madurez y ya puedes empezar a hacer más cosas. Si yo voy a empezar a competir en el mercado de colas montando mi propio negocio, como hizo en algún momento Big Cola, que es un negocio que empezó en Perú, no sé si se conoce en ese caso, pero la marca Big Cola, que compite obviamente con colas negras, empezó en Perú y obviamente cuando empezaron, ellos nada más se concibieron compitiendo en el mercado de colas, ¿sí? Pero una vez que tú alcanzas, digamos,
un cierto reconocimiento, tienes un producto, digamos, que se vende bien, tienes ingresos, tienes un modelo de negocio bien bonito, como hemos explicado en la clase pasada, tú puedes empezar a pensar que tú puedes competir con más gente, ¿ok? Como dicen ustedes, refrescos, bebidas alcohólicas, bebidas, hidratación, porque además tú puedes empezar a usar la misma marca o nuevas marcas para hacer extensiones de línea, para hacer nuevos productos. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, también depende de lo que tú quieras crecer. Entonces, digamos, no hay una mala definición y una buena definición. Lo importante es que tú estés claro en el momento en que estás y con lo que tú puedes hacer, dónde te ves. Y con base a eso, entender realmente en qué mercado estás, en qué sector estás, y entonces hacer el análisis de las 5 fuerzas de Porter con esa definición de mercado. Eso era lo que les quería decir. ¿Vale? Pero tienes que tener claridad en qué sector te ves tú compitiendo. Y puede ser que al principio te ves en uno más pequeño y en el futuro en uno más grande. Entonces ya depende de ti. Estoy segura que cuando Bicola empezó allá en Perú, cuando tenían problemas de guerrilla y no les llegaba a nadie, ni la Coca-Cola ni la Pepsi-Cola, y ellos inventaron una cola negra y tuvieron el exitazo del mundo porque eran los únicos que vendían dentro de Perú, no estaban pensando en competir directamente con Coca-Cola y mucho menos en el mercado de bebidas en general, sino nada más tratar de hacer una cola que le gustara a la gente. Entonces todo depende de también, digamos, en qué periodo de crecimiento estás tú como negocio. Pero bueno, dicho esto, una vez que tú tengas claridad de qué negocio estás, ya sabes quiénes son tus competidores, porque para usar Porter y tener detalle del microentorno, debes definir primero el mercado. Entonces, ¿qué es Porter? Como dice aquí, este modelo establece un esquema para que una empresa analice el entorno competitivo del sector al que pertenece. ¿Y cómo lo analizamos? Como dice su nombre, con 5 fuerzas. ¿Cuáles son las 5 fuerzas? Estas dos que están aquí, estas dos que están aquí son 4 y la del medio. Entonces, creo que les puse, no les puse, qué tacaña soy. Bueno, pero se las explico. Voy a tratar de ponerles unas diapositivas más para que les quede explicado, pero es muy sencillo, el nombre un poco lo dice. Posibilidad de entrada de nuevos competidores. ¿Qué significa posibilidad de entrada de nuevos competidores? Es lo que llamamos las barreras de entrada. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando las barreras de entrada a un sector son muy altas? Por ejemplo, si yo empiezo en colas, si yo me quiero meter a competir con Coca-Cola, ¿ustedes creen que las barreras de entrada son altas o son bajas? ¿Perdón? ¿Dijeron altas o bajas? Son muy altas porque requiere una Altas. infraestructura muy grande. Muy bien, no solo infraestructura, es que tienes que poner algo de publicidad para que al principio te conozcan y te compren. Entonces ya eso es una barrera de entrada muy grande. Pero sí, Daniel, si tú quieres producir tus propias colas, tienes que montar al menos una línea de manufactura y eso ya necesita. Entonces estamos hablando de mucho dinero, de inversión. Eso es una barrera de entrada alta, pero además, obviamente yo tengo mucho dinero para hacer publicidad, soy una marca súper reconocida, querida, adorada, y yo voy a empezar con una marquita que no es una marquita, sino que es un nombre que nadie conoce. Entonces es una barrera de entrada muy alta. En general, cuando tú analizas, y esto es importante porque esto vale para las 5 fuerzas, cuando uno hace el análisis de Porter, lo puedes hacer estando adentro del mercado o porque estás viendo ese mercado como una oportunidad y quieres entrar. Imagínate que acabas de hacer el Canvas porque tienes una nueva idea, una idea innovadora de un modelo de negocio. Y hiciste tu Canvas y ahora quieres ver este análisis, ¿no? Entonces tú estás afuera y tú quieres entrar. Lo ideal cuando tú analices las fuerzas de Porter es que las fuerzas de Porter sean bajas todas, ¿ok? Te conviene que sean bajas. Si son bajas, el mercado es atractivo. Pero si estás adentro, y también lo puedes analizar estando adentro para ver cómo va la cosa, te conviene que la barrera de entrada sea alta, no baja, porque tú lo que no quieres es que entren más, tú quieres que no entren más y que hayan pocos adentro. ¿Me estoy explicando? Entonces es la única en la que la analizas diferente si estás adentro o afuera. Las demás nos conviene que sean bajas, ¿ok? Por ejemplo, poder de negociación de los clientes, a nosotros nos conviene que los clientes, estamos hablando de clientes finales o de clientes de negocio, no tengan demasiado poder y yo más o menos
pueda hacer lo que yo quiera con ellos. Está sonando feo, pero es más o menos así. No sé si me estoy explicando. Imagínense que yo tengo solamente dos clientes y son dos empresas. Y ellos tienen un poder grandísimo y pueden hacer lo que les dé la gana conmigo, porque si yo pierdo esos dos clientes, me quedo sin negocio. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, cuanto más alto sea el de poder de negociación de los clientes, menos atractivo es el mercado para mí. Poder de negociación de los proveedores es exactamente lo mismo. A veces yo necesito proveedores especializados en ciertas materias primas o en cierto outsourcing de servicios, si estoy hablando de servicios. Si hay pocos proveedores especializados, por ejemplo, que se casan con competidores que yo tengo, es malo para mí. Yo necesito que haya muchos proveedores y que los proveedores no tengan alto poder de negociación para yo también tener poder de negociar con ellos. Entonces, cuanto más bajos sean estas fuerzas, mejor para mí. ¿Lo ven? Y este que está aquí es existencia de productos y servicios sustitutos, que es cuando yo considero no solamente los competidores que están en el mismo sector que yo, compitiendo directamente conmigo, sino que también la gente, los clientes, se van a cambiar de un producto a otro porque es sustituto y yo necesariamente no los estoy considerando si no conecto con este circulito de productos sustitutos. Vamos a poner uno muy fácil. Si yo produzco azúcar de caña de azúcar, yo nada más me comparo con los competidores que producen azúcar, eso está mal, porque sabemos que hoy en día yo puedo sustituir el azúcar por edulcorantes, que hay un montón, 1 millón, ¿no? Y si el precio es similar o menor que el otro, peor todavía. O si son más saludables, que quiere decir que tienen ventajas adicionales al azúcar, yo puedo cambiarme a esos productos. Entonces yo tengo que considerar esos productos también como una fuerza interesante, importante. Y que la idea es que hayan pocos productos sustitutos y que sean y que no tengan más atractivos que el mío. Más atractivos quiere decir que no sean más baratos o que no sean mejores. Por ejemplo, en el caso que puse, en realidad los sustitutos del azúcar son más caros. Son mejores en salud, pero son más caros. Entonces tienen un hándicap y un beneficio. Entonces ahí tú ves cómo lo evalúas, ¿ok? Pero lo ideal es que sean bajas todas estas fuerzas. Y la del medio, que es la que ustedes ven aquí, es la rivalidad entre los competidores existentes. ¿Qué significa eso? Este es un mercado en donde hay muchos clientes y pocas empresas y tenemos como para repartirnos y no pelearnos. La rivalidad es baja. En cambio, hay, digamos, 4 o 5 que son muy fuertes y que todo el tiempo se atacan, que tienen mucho poder, mucho dinero. Y yo quiero ser uno de esos grandes. Alta rivalidad. Tú verás si te metes, pero es alta la rivalidad y eso es malo. ¿Me estoy explicando? Es mejor que haya baja rivalidad. Más fácil para meter. Entonces, por eso tratamos de que estas fuerzas sean bajas, menos esta que la analizo dependiendo si estoy adentro o afuera. ¿Ok? Decimos que esta parte azul es la que determina la rentabilidad del sector, ¿vale? Y que esta parte amarilla determina quién se lleva esa rentabilidad. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es un poquito Porter. Ya vimos entonces, Pestel, el macro o general. El micro o el sector es Porter. Y lo que hacemos es que ya ven que a partir de esos dos, nosotros tenemos clarísimo las amenazas y oportunidades. Pero vamos a repasar primero o recordar, porque yo sé que muchos de ustedes lo conocen, esto que llamamos, y le puse todos los nombres porque dependiendo del país le llamamos diferente. DAFO, FODA, en inglés se llama SOAT, porque estas son las letras en inglés, ¿ok? Pero bueno, llámenlo como ustedes quieran. Pero generalmente lo que hacemos es ordenarlas de esta manera. En esta columna decimos que estamos hablando del análisis interno. Puede ser que ustedes en esta columna pongan esta y en esta. Lo importante es que en la misma columna pongan el interno y en la misma columna pongan el externo. Pero pueden poner esto hacia la izquierda o esto hacia la derecha. Eso no pasa nada. Dependiendo de cómo la quieran llamar, DAFO, FODA, eso no importa. Pero bueno, importante es que entiendan que una columna es el externo. El externo entonces viene del análisis que acaban de hacer del Pestel y del análisis de Porter. ¿Ok? Lo acabamos de hacer. Lo que vamos a hacer aquí es resumir en bullets lo más importante. Porque bueno, es muy difícil para el cerebro tomar todo eso y entonces yo trato de resumirlo en una sola diapositiva, que es esta matriz DOF, que a mí me parece excelente porque es una manera de resumir todo. Pero acuérdense que toda esa información no nace de un brainstorming de ideas hecho internamente. Ustedes tienen que recoger información del mercado, de la industria, del entorno, de los competidores para poder hacer esos dos análisis.
Una vez que hayamos hecho estos dos análisis, y ya sabemos quiénes son mis competidores, todas estas fuerzas, bla, bla, me analizo internamente, que es el análisis interno, en qué soy bueno y en qué soy malo. Pero recuérdense, y eso viene un poco aquí, que el análisis interno, que son las debilidades y las fortalezas, responden a estas preguntas. Y las voy a leer y luego les explico el qué quiero decir. Dice, ¿qué necesitas mejorar? ¿Los recursos son los adecuados? ¿Qué hacen los demás mejor que tú? Y esta pregunta es clave. Igual que fortaleza, es lo contrario, pero también es comparándome con los competidores. ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué te diferencia de los demás? ¿Cuáles son tus virtudes? Y me devuelvo a esta diapositiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que las debilidades no son aquellas cosas en las que tú no eres tan bueno según tú. No, son aquellas cosas que sí, afectan el logro de tus objetivos, pero que además, comparado con los competidores, tú estás haciendo peor que ellos. Y eso puede afectar lo que tú estás prometiendo o tu oferta de valor que va finalmente al cliente, a tus segmentos. ¿Ok? Entonces, esa es la debilidad que te interesa poner. A lo mejor hay debilidades que no impactan que el cliente te compre o no. Entonces, esa no va ahí. A lo mejor hay una debilidad, pero aunque sea una debilidad, tú eres mejor que el competidor. Entonces, a lo mejor no es tan debilidad, porque el competidor está haciéndolo 800 veces peor que tú. ¿Me estoy explicando? Entonces, siempre te tienes que comparar con el competidor. Igual que en el caso de fortalezas. En el caso de fortalezas es que haces tú bien, pero no es suficiente que lo hagas bien según tu criterio. Es que tienes que hacerlo mejor que la competencia y además, y esto es lo más importante, y por eso tienes que haber hecho primero el análisis del entorno, pero también del cliente que está afuera y saber cuáles son las necesidades, sus expectativas, qué es lo que desea en esta industria específica, porque una fortaleza no es solamente algo que tú haces bien, que es mejor que la competencia, sino es que es algo que el cliente valora. Si el cliente no valora, no es una fortaleza, porque si no lo valora, no sirve. A menos que pueda ser una fortaleza relacionada con costos, que tú eres mejor con costos menores y eso te puede dar mayor margen, entonces eso lo puedes transformar en un precio menor y ese segmento al que tú vas a llegar es sensible al precio. Bueno, ya lo transformamos en una fortaleza. ¿Me estoy explicando? Pero tiene que tener algún efecto en el consumidor. Si no tiene algún efecto en el consumidor, no es una fortaleza. ¿Vale? Entonces, a veces ponemos las cosas que nosotros creemos que estamos haciendo bien. No es nada más la que creemos. Tenemos que estar seguros que la estamos haciendo mejor que los competidores, pero que además eso me va a afectar la propuesta de valor que le voy a entregar al consumidor. Y lo mismo debilidades. Entonces, si se dan cuenta, el análisis interno no es solamente repasar lo que yo hago, es compararlo con lo que hacen los competidores y pasarlo por el tamiz de qué valoran los clientes. Por eso es muy importante haber estudiado primero los clientes. ¿Vale? Clarísimo. No es tan fácil como hacer una tormenta de ideas. ¿Sí? Y lo mismo, amenazas y oportunidades, si es como un resumen de lo anterior. ¿Ok? Recuerden entonces que amenazas son todas esas variables del entorno que yo no puedo cambiar y oportunidades son todas aquellas variables del entorno que yo no puedo cambiar, pero que son positivas, que son oportunidades, que son cosas que yo puedo empezar a desarrollar. Amenazas no las puedo cambiar, pero las tengo que tomar en cuenta, porque cuando las tomo en cuenta, cuando haga mi plan, yo las voy a tener allí y voy a estar preparadas para afrontarlas y que a pesar de que me impactan negativamente, no me van a afectar demasiado porque estoy preparada. Es un poco la idea. ¿Ok? Y bueno, esto es un poco las preguntas que les explicaba anteriormente. No sé si tienen alguna pregunta. Estamos justo en el tiempo que esperaba estar. Les iba a hacer otro comentario de oportunidad. Sí, un error típico que cometemos, y lo voy a mencionar solamente como un ejemplo, a lo mejor ustedes no lo cometen, pero por si acaso, y creo que ya lo que tengo preparado es el ejercicio. Así que voy a terminar con esta mención. Hay una matriz DAFO, como la quieran llamar, extendida. No la confundan con esta. Esta es la original y es la que estamos usando aquí y no nos vamos a más. La extendida es aquella en donde damos respuesta. ¿Cómo damos respuesta? A través de mis fortalezas trato de abordar las oportunidades. ¿Ok? Entonces doy respuesta con la matriz DOFA. Y por eso la llamamos extendida, porque creamos un cuadrante que da respuesta alrededor de esta matriz. Esta no la vamos a usar aquí. Entonces, una confusión típica que tienen ustedes es que ponen en oportunidades cosas que la empresa podría hacer y que no está haciendo.
Esta es la matriz DOFA simple. Aquí no estamos respondiendo a nada. Una oportunidad no es algo que la empresa podría hacer y no está haciendo. Si hay algo que la empresa no está haciendo y debería hacer, es una debilidad. ¿Me estoy explicando? Oportunidad y amenaza es el entorno, es el mercado, el sector. Tiene que aplicar lo que usted escriba aquí o aquí, negativo o positivo, porque es lo mismo, pero estas son negativas, estas son positivas. Tiene que funcionar igual que para usted, para los competidores. Si no, no es amenaza oportunidad. Si es algo que lo está afectando a usted solamente y no a los competidores, debilidad. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces, cuando usted escriba algo aquí, pregúntese, ¿esto también es para los competidores? Está bien. Si no es para los competidores, usted está disfrazando una debilidad, una fortaleza en una amenaza o en una oportunidad. Y les digo esto porque lo he visto mucho. Entonces, siempre háganse la prueba ácida de preguntarse cuando pongan una amenaza o una oportunidad, ¿también le pasa al competidor y al otro? Entonces está bien. No le pasa, es mío. A ver cómo lo escribo, como una debilidad o como una fortaleza. Depende de lo que sea. Claro. Bueno, Podemos reforzar lo de oportunidad. perdón, perdón. Podemos reforzar lo de oportunidad para que quede más claro. O sea, vimos la parte de cómo no hacerlo, cómo se debe hacer. Ah, ok, vale. Entonces, por ejemplo, una oportunidad, te voy a dar un ejemplo a ver si con eso puedo clarificar, pero creo que lo podemos hacer con el ejercicio que vamos a ir a hacer ahora a las salitas. Tengo 15 minutos para hacer. Una oportunidad puede ser, estoy pensando en un producto, yo tengo un producto, por ejemplo, que ayuda a que la gente pierda peso. Eso está muy de moda siempre. Entonces, una oportunidad es que el país en donde yo esté tratando de vender ese producto valore mucho eso, verme bien, la presencia física, estar bien físicamente, porque hay países en donde eso no necesariamente lo afecta. Entonces, digamos, la parte de cultural de si le dan importancia a eso o no, eso puede ser una oportunidad. ¿Me explico? O que hay un segmento grande que esté buscando eso es una oportunidad. Pero es una oportunidad para mí y para otro que esté vendiendo productos para adelgazar. ¿Sí? No sé quién me preguntó, Daniel. No, yo, Gerson, está claro. Gerson. Ya son características principalmente del entorno. Exactamente, que pueden ser psicográficas, pueden ser del macro, del micro, de cualquiera, pero yo no las puedo cambiar, yo simplemente las tomo para aprovecharlas. ¿Ok? ¿Vale? El poder adquisitivo, por ejemplo, cuando baja el poder adquisitivo es malo para todos. Eso es casi del macro entorno y nos afecta negativamente a todos. A menos que usted tenga un producto que haga magia con eso, pero en general nos afecta a todos. ¿Vale? Entonces, si les parece, practicamos con este ejercicio. Si tienen alguna duda, nos va a salir con este ejercicio. Entonces, si quieren, si pueden, tómenle un pantallazo ahí o una foto con su celular, lo que quieran al ejercicio, porque creo que cuando los mande a las salitas no se va a ver. ¿Ok? Entonces, aquí está como una historia pequeña en donde hay varios datos de esta empresa que es inventada, obviamente, y lo que estoy esperando que ustedes hagan es simplemente responder a estas cositas. Por ejemplo, en Pestel les estoy pidiendo que identifiquen al menos un factor del entorno político-legal, un factor económico y un factor tecnológico. Solamente eso. En Porter, del microentorno, ¿cuál de las fuerzas es alta? ¿La rivalidad o el poder de proveedores? Y que justifiquen su respuesta, leyendo el texto. Y en la DAFO o DOFA, como lo quieran llamar, simplemente escriban una variable para cada una debilidad, una amenaza, una fortaleza y una oportunidad. ¿Sí? Está fácil, ¿no? Voy a hacer los grupitos. Y ya saben que cuando regresen, lo exponemos y aprendemos de lo que se hayan equivocado, porque es parte de la idea. Estamos 17, esta vez tuve menos gente que otras ocasiones. Voy a hacer solamente 3 grupos para que nos dé tiempo, ¿ok? Ahí voy. Listo, ya se pueden ir.
Jennifer, César, María Alejandra, los mandé a salitas pequeñas. Deben tener una manera de llegar porque ya creé los grupos. Si se pueden ir, maravilloso. Vale. César, María Alejandra, ¿están por ahí? Ya. María Alejandra.
Hola Claudia, ¿ya terminaron? Hola, bienvenidos de vuelta. Ya deben estar viniendo todos porque ya cerré los grupos. Voy a esperar que vuelvan todos y empezamos. O se fue la gente o no han regresado. 10, 12, éramos 17, 12 todavía. A ver, El rapto ya pasó. sí, todavía están volviendo, todavía están volviendo. Bueno, si les parece, como tenemos pocos minutos, lo que vamos a hacer es que como somos tres grupos y hay como tres secciones, Pestel, Porter y Dafo, cada grupo va a ser uno, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo en orden, así aleatoriamente. El primer grupo, alguien del primer grupo, que me cuente qué respondió entonces a lo de Pestel, que les preguntaba por al menos uno político legal, uno económico y uno tecnológico. ¿Quién habla por el grupo uno? Les recuerdo quién era el grupo uno. César Eduardo, Gerson, Jennifer y Lisette. Ok, yo voy a hablar por el grupo. Gerson. Adelante, Factor Gerson. político, eh, vamos a ver, limitación del ayuntamiento, Ajá, muy bien. Que es entre político y legal, sí. y Ajá, político legal, sí. En económico, la inflación, muy bien. ¿Qué pasa con la tecnológico, inflación? Perdón, que los clientes no pueden comprar tanto, eso me afecta, obviamente. Muy bien, ajá. incluso mencionan que empezaron a reducir Sus gastos. su, su gasto. Ujú. Eh, Tecnológico, nuevo modelo de baterías, Muy bien, que podía exactamente. mejorar su equipo de patinetes. Muy bien, perfecto, ya porque el segundo grupo va a ser la segunda parte, que es Porter, que preguntábamos entonces que hablara de dos fuerzas específicas, la rivalidad y el poder de proveedores, si eran altos, si no, a ver, ¿quién va a hablar por el grupo 2? Les recuerdo quién es el grupo 2. Entonces yo hablo acá, Daniel, ¿cierto? Dale, Daniel, adelante. Bueno, entonces seríamos el tema de las fuerzas, ¿cierto? Ajá, ajá. Entonces, pues las dos fuerzas están fuertes, ¿cierto? Porque hay Exacto, rivalidad altas. Muy bien, altas, altas. porque hay Ujú, rivalidad ujú. por un lado con la llegada de Uber y Cabify a ofrecer un servicio Muy similar, bien, o también, muy digamos, bien, como una opción de transporte. Y ellos muy son bien, pues monstruos, entonces es difícil competir y también porque muy se bien. menciona un solo proveedor. Entonces al haber un solo Exacto. proveedor, casi que tiene monopolizado el mercado. Tiene la sartén por el mango, como decimos, Sí. ¿no? Sí, señor, eso es muy malo y altos es muy malo, o sea, que hace el sector en ese sentido poco atractivo. Muy bien, perfecto. ¿Y el tercer grupo? ¿Quién habla por el tercer grupo que tocaba una al menos de cada? Debilidad, amenaza, fortaleza, oportunidad. Si quieren lo hago. Vamos con debilidad, patines antiguos que se rompen con frecuencia, lo que dispara los costos de mantenimiento y genera quejas. La Ujú, muy bien. amenaza que es Bueno, externa, nueva esas norma. son varias, perdón, dijiste varias, con decir una sola tenías, pero Ok, exacto, vale. costos altos, quejas, cada una de esas es una, ¿no? Sí, muy Sí, bien. sí. Ajá. Amenazas, nueva normativa muy estricta, la cual limita el número de patines en el centro y exige seguros obligatorios. Ok. ¿Alguien tiene alguna más que decir? La entrada de gigantes como Uber también es una Muy bien. amenaza. O sea, sobre todo competencia agresiva de precios, exactamente. Muy Sí. bien. Adelante. Fortaleza tiene la mejor app del mercado, muy La rápida, gente la es quiere. Ujú, intuitiva ujú, ujú, y una ujú, marca ujú. querida por los jóvenes. Y Muy bien. oportunidades, aparición de una nueva tecnología de baterías que duran el doble. Exactamente, exactamente. Es una oportunidad porque cualquiera en el mercado la podría adquirir, ¿no? Muy bien, Ajá. muy bien. Claro, yo le puse el caso sencillito como para que hicieran la tarea.
A veces no es tan sencillito, pero sí, muy bien, muy bien. Ya quedó todísimo clarísimo. Bueno, chicos, la clase que viene tenemos 90 minutos porque vamos a ver el tema 4. Empezamos y terminamos el tema 4 y vamos a estar hablando de la resolución de la actividad 1. ¿Ok? ¿Vale? Ya saben que cualquier cosa estamos conectados por los foros, me escriben por ahí. Y bueno, nada, que tengan una muy feliz semana. Gracias por haber venido. Gracias, Raquel. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Chao, chao. chao. Chaito. Un gusto.